El castillo de Auren se erguía sobre los acantilados de Veracruz como una cicatriz en la piel del tiempo. Sus muros color ocre despidiéndose lentamente del sol que se hundía en el Golfo de México. Era octubre de 1642, y las aguas abajo susurraban historias que ningún hombre vivo se atrevía a repetir. La construcción había llegado desde España apenas 30 años atrás, traída por conquistadores que creían poseer el mundo, pero el mundo tiene formas de recordarte que no eres dueño de nada. Luciano Mendoza de Castilla caminaba por los pasillos de piedra, con la lentitud de quien sabe que cada paso lo acerca más a su perdición. Sus 24 años pesaban como los de un hombre de 60, la responsabilidad del título, las deudas de una familia arruinada, la obligación de un matrimonio ya pactado con una mujer que no conocía más allá de su nombre. Sus botas resonaban contra el piso, y ese sonido lo perseguía como un fantasma que ya no necesitaba esperar a la muerte para existir. Pausa. Si esta historia te está cautivando, te invito a que te suscribas a nuestro canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Cada uno de ustedes nos ayuda a seguir contando estas historias que tocan el alma. Gracias por estar aquí. La noche anterior, durante la cena con su padre, don Héctor Mendoza había revelado la verdad que llevaba guardada como una espina en el pecho. El castillo de Auren no era una conquista de la familia, sino un regalo envenenado. Años atrás, en una de sus campañas de expansión territorial, Héctor había traicionado a un aliado indígena llamado Xicoténcatl, un líder zapoteco que había confiado en él. La traición no fue de armas, sino de palabras. Un acuerdo roto, tierras prometidas nunca cedidas, un hermano muerto en prisión, culpado falsamente de un crimen que nunca cometió. Xicoténcatl murió sin ver justicia, pero antes de exhalar su último aliento, pronunció una maldición que resonó en los templos antiguos. Que la sangre de los Mendoza sea marcada por el amor más puro y la traición más cruel, que sus almas gemelas se encuentren separadas por abismos que ninguna vida podría cruzar, que amen como nadie ha amado, y que ese amor sea su perdición eterna. Don Héctor, en su vejez, había decidido que era momento de expiar, había convocado a Luciano a una reunión privada, y le entregó una carta sellada. «Abre esto solo cuando llegues al castillo», le ordenó, «y luego haz lo que tu corazón te pida». Ahora, en el silencio del castillo, Luciano rompía el sello de cera roja. Sus dedos temblaban mientras leía las palabras de su padre. «He traído aquí, bajo el pretexto de una nueva sirvienta, a la nieta de Xicoténcatl. Su nombre es Atziri. Ella no sabe quién eres, ni quién soy yo. He cometido un crimen hace 20 años que ella nunca conocerá completamente, pero ella siente el peso de la maldición familiar, como tú. Quizás, juntos, puedan romper lo que yo rompí hace tanto tiempo. O quizás confirmen lo que la maldición predijo. Sea cual sea el resultado, mereces saber la verdad». Luciano dejó caer la carta como si quemara. La verdad era una carga más pesada que cualquier castillo, que cualquier título, que cualquier corona. Se acercó a la ventana que daba al patio interior, donde las antorchas iluminaban los primeros destellos de la noche. Y entonces la vio. Una mujer bajaba por las escaleras de servicio, llevando una vela en una mano y flores secas en la otra. Su vestimenta era humilde, pero su porte era de realeza olvidada. Cabello negro como la obsidiana, trenzado con cintas rojas, piel color canela, ojos que brillaban con una inteligencia que los sirvientes no debían poseer. Caminaba como si conociera cada piedra del castillo, como si le perteneciera de una manera que la riqueza nunca podría comprar. Luciano sintió algo quebrarse en su pecho.
Era como ver una parte de su propia alma reflejada en otro cuerpo, como si toda su vida hubiera sido una preparación para este momento exacto, esta mirada, este instante donde el destino decide cobrarse una deuda que él nunca pidió contraer. Atziri levantó la vista hacia la ventana donde Luciano se ocultaba en las sombras. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Un segundo que duró una eternidad. Ella no sonrió, no hizo gesto alguno. Solo continuó su camino, pero Luciano supo, con la certeza que solo la maldición puede otorgar, que ella también lo había sentido. Ese reconocimiento del alma que trasciende el tiempo, el espacio, la razón. La vela que ella llevaba iluminaba su camino hacia los jardines traseros del castillo, donde crecía una única flor roja en medio de toda la desolación, la rosa de Auren, como la llamaban los sirvientes. Nadie sabía cómo había crecido allí. Nadie se atrevía a tocarla. Porque todos, en el fondo, sabían que no era una flor ordinaria. Luciano descendió las escaleras como un hombre en trance. Su cuerpo se movía por propia voluntad, sin consentimiento de su mente. El corazón le latía con la irregularidad de quien sabe que está a punto de cruzar un umbral del cual no podrá regresar. Los pasillos del castillo parecían alargarse, como si el edificio mismo intentara detenerlo, advirtiéndole que algunos encuentros están destinados a cambiar el curso de las vidas. Cuando llegó al jardín trasero, Atziri estaba de pie frente a la rosa de Auren. Sus dedos rozaban los pétalos, pero no los tocaba completamente, como si tuviera miedo de que la flor la quemara. La luz de la luna iluminaba su perfil, y Luciano vio en ella el sufrimiento de generaciones, el peso de una injusticia que ella no sabía que cargaba. «Es hermosa y terrible», dijo ella sin volverse. Su voz era como el sonido de agua corriendo sobre piedras antiguas. Mi abuela me enseñó, antes de morir, que las flores que crecen en lugares marcados por el dolor tienen colores más intensos, como si absorbieran la tristeza del suelo. Luciano dio un paso hacia ella, y las hojas secas crujieron bajo sus botas. «Deberías alejarte de esa flor», dijo él, su voz ronca por la emoción contenida. Atziri se giró lentamente. Cuando sus ojos lo encontraron, Luciano vio en ellos toda la complejidad del universo, la ira de sus ancestros, la esperanza de quien no sabe aún cuánto tiene que perder, y algo más profundo, algo que resonaba con la misma maldición que corría por sus venas. «¿Por qué?», preguntó ella, y en esa palabra había un desafío que trascendía la simple pregunta. «¿Por qué es peligrosa? Porque está maldita». «¿Cómo sabes que está maldita?», preguntó Luciano sorprendido. «Porque lo estoy yo también», respondió Atziri con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y las cosas malditas reconocen a otras cosas malditas. Es como un idioma que solo hablamos los rotos». En ese momento, Luciano supo que su padre tenía razón, que la maldición era real, que el destino existía y que estaban condenados a vivirlo juntos, sin saber si eso significaba salvación o destrucción. La rosa de Auren se movió en la brisa nocturna, como si celebrara este encuentro, como si supiera que los hilos que la unían a ambos estaban a punto de tejerse de una manera que cambiaría el castillo para siempre. «Mi nombre es Luciano», dijo él, extendiendo su mano. «Lo sé», respondió Atziri, pero no tomó su mano. En su lugar, giró y caminó hacia la rosa, tocando finalmente sus pétalos con sus dedos desnudos. «Llevo aquí un mes. Escucho todo. Veo todo. Y hace 3 noches sentí tu presencia en el castillo como se siente una tormenta que se aproxima. Algo que no puedes evitar, aunque quieras». Los pétalos de la rosa de Auren brillaron con un fulgor rojo profundo, casi púrpura, como si respondieran al contacto de Atziri.
Y en ese momento, Luciano comprendió que la maldición no era solo una amenaza, era también un puente. Una conexión que los atravesaba a ambos, que los había estado buscando uno al otro a través de los años, a través del tiempo, a través de todas las vidas anteriores que quizás habían vivido. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Luciano, preguntándose no solo a Atziri, sino a toda la noche, a todo el castillo, a toda la maldición que respiraba alrededor de ellos. Atziri se giró para encararlo nuevamente. Su expresión era serena, pero sus ojos ardían con una determinación que ningún hombre podría apagar. «Lo que nuestros ancestros no pudieron hacer», dijo ella. «Vamos a descubrir la verdad. Y luego vamos a intentar, aunque sea imposible, encontrar redención juntos». La noche se cerró alrededor de ellos como un abrazo de terciopelo negro. La rosa de Auren continuaba brillando, testigo silencioso de un encuentro que cambiaría el destino de dos almas que habían estado buscándose a través de siglos de dolor y separación. El tiempo en el castillo de Auren adquirió una textura diferente después de esa noche. Los días transcurrían con la lentitud de la miel derramándose, mientras que las noches parecían contraerse en instantes ardientes donde cada segundo contenía la vastedad de universos no explorados. Luciano había dejado de intentar comprender la lógica de lo que estaba sucediendo. Cuando intentaba racionalizarlo, recordaba el brillo de la rosa de Auren, y toda razón desaparecía como polvo en el viento. Habían acordado encontrarse en secreto, no en los jardines, donde los sirvientes podían verlos, sino en la biblioteca antigua del castillo, un lugar que la mayoría evitaba porque decían que estaba embrujado. Luciano sabía que no era encantamiento lo que poblaba esas habitaciones, sino conocimiento, historia, verdad, y precisamente eso era lo que ambos necesitaban. Una semana después de su primer encuentro, Atziri llegó a la biblioteca llevando un pergamino desgastado que había encontrado en las dependencias de servicio. Sus manos temblaban mientras lo extendía sobre la mesa de madera oscura. «Esto perteneció a mi abuela», explicó Atziri, su voz baja pero firme en el silencio de la noche. «Lo guardé todos estos años. Mi madre me dijo que nunca lo entregara, que lo mantuviera oculto, pero creo que es hora de que alguien sepa la verdad completa». Luciano se inclinó sobre el pergamino. Las palabras estaban escritas en una mezcla de español e idiomas indígenas, la caligrafía irregular como si quien la escribiera hubiera estado lleno de rabia o desesperación. «Lee aquí», señaló Atziri, tocando una sección específica. «Este es el nombre de tu padre, y aquí la fecha, 1622». Luciano leyó en silencio, y conforme sus ojos recorrían las palabras, sentía como si algo dentro de él se desprendiera y caía. El pergamino describía un encuentro en las tierras del sur de Veracruz, donde don Héctor había llegado bajo el pretexto de negociaciones de paz. Pero era una trampa, un estratagema para asegurar tierras que les pertenecían a los pueblos zapotecos, tierras que contenían depósitos de plata. Xicoténcatl había traído a su hermano menor, Cuauhtémoc, como acto de buena fe. Ambos fueron encarcelados bajo cargos falsos. Mientras que Xicoténcatl logró escapar años después, Cuauhtémoc no tuvo la misma suerte. Murió en las mazmorras del castillo de Auren, torturado por información que nunca poseyó. «Mi abuela fue la pareja de Cuauhtémoc», continuó Atziri, y Luciano notó que sus ojos se habían llenado de lágrimas que no permitía que cayeran. Ella estaba embarazada cuando él fue capturado. Cuando murió, ella ya había parido a mi madre. Toda su vida sabiendo que su hija era hija de un hombre que nunca conocería, un hombre asesinado por la avaricia de tu familia. Luciano se alejó de la mesa, incapaz de soportar el peso de esa verdad.
Caminó hacia la ventana de la biblioteca, donde la noche se extendía como un océano sin fondo. Mi padre me lo contó, dijo lentamente, pero no con estos detalles, no con este dolor. ¿Te lo contó para expiar?, preguntó Atziri, y había una dureza en su tono que Luciano no había escuchado antes. ¿O te lo contó como quien reparte monedas entre los mendigos, pensando que eso basta para limpiar su conciencia? No lo sé, admitió Luciano, y era la verdad más pura que había pronunciado en años. He estado toda mi vida viviendo una mentira, creyendo que mi familia era honorable, que nuestra riqueza había sido ganada con integridad. Y ahora descubro que está construida sobre cadáveres, sobre injusticia, sobre sangre zapoteca. Atziri se acercó a él, no lo tocó, pero Luciano sintió el calor de su cercanía como si fuera un fuego que amenazaba con consumirlo. Yo también he estado viviendo una mentira, dijo ella, aunque era diferente. Crecí sabiendo que mi familia había sido traicionada, pero sin conocer el nombre del traidor. Sabía que el castillo de Auren era el lugar del crimen, pero no entendía por qué mis padrinas insistían en que viniera aquí. Hasta que llegué y sentí tu presencia, y todo cobró sentido de una manera que debería aterrorizarme, pero en cambio me fascina. ¿Por qué?, preguntó Luciano girándose para enfrentarla. ¿Por qué no me odias? Después de saber todo esto, ¿por qué estás aquí, en esta biblioteca maldita conmigo? Atziri sonrió, y era una sonrisa amarga teñida de todas las contradicciones del universo. Porque la maldición de mi abuelo no solo nos separó, dijo ella, también nos conectó, y porque descubrí algo que mi abuela escribió en las últimas páginas de este pergamino, algo que tal vez fue la razón por la cual mi madre insistió en que lo guardara para el momento correcto. Atziri tomó el pergamino y volteó las páginas hasta llegar al final. Allí, en una letra más cuidadosa, como si quien la escribiera hubiera estado en paz, encontraron estas palabras: si algún día un Mendoza lee esto, sepa que mi maldición fue pronunciada en ira, en dolor, en la desesperación de quien ve morir a su hermano sin poder hacer nada. Pero toda maldición tiene un reverso, como toda moneda tiene dos caras. Si aquellos que heredan esta división pueden reconocerse, si pueden mirar la verdad a los ojos sin apartar la vista, si pueden amar a pesar del abismo, entonces quizás la maldición se transformará en algo diferente. No en salvación, porque algunos daños no pueden ser sanados, sino en redención, en la posibilidad de que de la muerte puede nacer nuevamente la vida. El silencio que siguió a la lectura fue tan profundo que Luciano sintió como si se estuviera ahogando en él. Atziri cerró los ojos, y Luciano vio en su rostro toda la lucha interna de alguien que intenta reconciliar el odio que debería sentir con el amor que inevitablemente surge. Mi madre pasó los últimos años de su vida buscando tu familia, continuó Atziri, abriendo los ojos, pero no para vengarse, para entender. Ella también sintió la maldición, pero no como una carga únicamente. La sintió como una conexión. Como si parte de su alma estuviera incompleta, esperando encontrarse con algo, con alguien. Cuando murió, me pidió que viniera aquí, que permitiera que el destino se desarrollara, que si encontraba a alguien que resonara con mi ser, que no huyera de ello. ¿Y has encontrado eso?, preguntó Luciano, aunque ya sabía la respuesta. Podía verla en sus ojos, en la manera en que ella se mantenía cerca de él sin tocarlo, como si tuviera miedo de que el contacto físico rompiera el hechizo de este momento delicado. Desde el primer segundo, admitió Atziri, fue aterrador, fue hermoso, fue todo lo que mi madre dijo que sería. Luciano extendió su mano hacia ella, esta vez con más certeza que la primera noche. ¿Qué sucede ahora?, preguntó. Atziri tomó su mano.
El contacto fue eléctrico, como si la maldición misma fluyera entre sus dedos, reconociéndose a sí misma en otra forma, en otra persona, en otro cuerpo. Ahora, dijo Atsiri con determinación, investigamos más a fondo. Hay cosas que ni tu padre ni mi madre sabían, cosas que están enterradas en este castillo, en sus piedras, en sus mazmorras. Tenemos que descubrirlas. ¿Por qué?, preguntó Luciano. ¿Qué más hay que descubrir? Ya sabemos la verdad de lo que sucedió. No, respondió Atsiri, con los ojos brillando con una certeza que venía de un lugar más profundo que la lógica. Sabemos la verdad del pasado, pero la maldición de mi abuelo fue más específica de lo que parece. Dijo que nuestras almas gemelas se encontrarían separadas por abismos que ninguna vida podría cruzar. Eso no solo significa diferencia social o de origen, significa algo más literal. Significa que hay una separación en el mundo de los espíritus, una división que fue creada cuando Cuauhtémoc murió injustamente, y si queremos romper realmente esta maldición, tenemos que encontrar dónde está el corazón de ella, dónde yace el cuerpo de mi tío abuelo. Luciano sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Creía que lo habían enterrado en las tierras zapotecas, dijo. Así lo creemos todos, respondió Atsiri. Pero mi abuela escribió algo más, en códigos que tardé años en descifrar. Él no fue enterrado, su cuerpo fue ocultado, y ella dejó pistas, acertijos que solo alguien que amara a Cuauhtémoc podría resolver. Pistas que solo alguien dentro del castillo, alguien de la familia del traidor, podría encontrar. Entonces estamos buscando un cadáver, dijo Luciano incrédulo. ¿Para qué? ¿Para enterrarlo adecuadamente? ¿Crees que eso romperá la maldición? Atsiri apretó su mano con más fuerza. No creo, dijo ella. Sé, porque hay magia más antigua que la que hablan los conquistadores. Hay magia que está tejida en la tierra misma de México, en los huesos de nuestros ancestros, en la sangre que fue derramada injustamente, y esa magia no se satisface solo con palabras o arrepentimiento. Necesita acción, necesita justicia. Necesita que aquellos de nosotros que somos productos de traición y dolor, reconozcamos el cuerpo, honremos la memoria y liberemos el espíritu que ha estado atrapado durante 20 años en este castillo. Luciano miró sus manos entrelazadas, y en esa unión vio la posibilidad de algo que trasciende el odio, que fluye más allá de la venganza, que toca algún reino más profundo donde la redención es posible. ¿Dónde empezamos?, preguntó. Atsiri sonrió, y esta vez la sonrisa era esperanzadora, aunque teñida de la gravedad de lo que estaban a punto de emprender. En las mazmorras, respondió. Donde todo terminó para Cuauhtémoc, es donde su energía permanece. Es donde las pistas de mi abuela tendrán sentido. Es donde el velo entre los mundos es más delgado. Esa noche no buscaron descanso. Bajaron juntos a las profundidades del castillo de Auren, donde la humedad pegajosa del océano había penetrado los muros durante siglos, donde los gritos de prisioneros olvidados aún parecían resonar en las piedras. Y en esa oscuridad, con Atsiri a su lado, Luciano sintió por primera vez que quizás la maldición no era solo una condena. Quizás era una prueba. Quizás era el camino que ambos necesitaban recorrer para encontrar redención, no solo para sí mismos, sino para todos aquellos cuya sangre había sido derramada en nombre de la conquista y la ambición. Las mazmorras del castillo de Auren respiraban con la vida de los fantasmas. Luciano había estado allí una sola vez en su infancia, a rastra por su padre, quien le señaló vagamente las celdas y le dijo: «Este es el precio del desorden. Este es donde van aquellos que desafían la ley». Entonces, Luciano había sentido frío.
Ahora volvía con Atsiri, y el frío era diferente. Era el frío de la comprensión, el frío de saber que bajo estos mismos techos su familia había cometido atrocidades que ningún título o riqueza podría compensar. Atsiri llevaba antorchas que había encendido en el patio superior. El fuego proyectaba sombras danzarines sobre las paredes de piedra, creando la ilusión de que los espíritus encarcelados aún se movían, aún buscaban escapar. Ella caminaba con propósito, como si hubiera estado en estas profundidades antes, como si la maldición que fluía en sus venas fuera una brújula que la guiaba hacia su destino. Mi abuela describió la celda de Cuauhtémoc como la más profunda, dijo Atsiri, mientras bajaban los últimos escalones de piedra. La llamaba la boca del infierno, porque decía que Cuauhtémoc le contó en sueños que allí no había luz natural, no había sonido del mundo exterior. Solo oscuridad, humedad y el goteo constante del agua de mar que se filtraba por las grietas de las rocas. ¿Cómo podría alguien sobrevivir allí?, preguntó Luciano asqueado. No todos sobrevivieron, respondió Atsiri sombramente. Pero Cuauhtémoc lo hizo durante 2 años, 2 años en la oscuridad, esperando justicia que nunca llegó, esperando un juicio que su hermano no pudo proporcionar, hasta que un día su cuerpo simplemente se rindió. Cuando intentaron mover su cadáver, los guardias dijeron que había desaparecido. ¿Desaparecido?, preguntó Luciano. Eso es lo que reportaron oficialmente, continuó Atsiri. Pero mi abuela sabía la verdad. Hay lugares en los castillos españoles, en las fortalezas conquistadoras, que están diseñados para desaparecer. Bóvedas secretas, cámaras selladas, lugares donde se puede ocultar evidencia de crímenes demasiado grandes para negar. Mi abuela fue sirviente aquí durante un tiempo. Ella conocía este castillo como conocía su propio cuerpo, y ella supo dónde lo ocultaron. Llegaron al final de las escaleras. Ante ellos se extendía un pasillo largo, flanqueado por celdas de hierro oxidado. Pero Atsiri no se detuvo allí. Continuó caminando hacia el fondo, donde la pared de piedra parecía bloquear cualquier progreso. «Aquí», susurró Atsiri, extendiendo la antorcha hacia la pared. «Mira, hay marcas, símbolos». Luciano se acercó y examinó cuidadosamente. Allí, grabados profundamente en la piedra, había símbolos que no eran españoles. Eran zapotecos, viejos, parte de un idioma visual que su educación española no le permitía comprender completamente, pero Atsiri podía leerlos. «Esto dice corazón perdido en tierra extraña», tradujo ella, sus dedos siguiendo cada marca. «Y aquí dice, descanso no es muerte, muerte no es descanso». Era un aviso, un mensaje que mi abuela dejó para quien algún día la encontrara. Ella sabía que alguien vendría. Sabía que eventualmente alguien de la familia del traidor reconocería el crimen y buscaría reparación. «¿Cómo se supone que atravesamos esto?», preguntó Luciano golpeando la pared. El sonido fue sólido, sin huecos, sin promesa de pasajes secretos. Atsiri no respondió de inmediato. En su lugar, sacó del bolsillo de su vestido un objeto que brillaba débilmente a la luz de la antorcha. Era una llave, pero no como cualquier llave. Era antigua, hecha de un metal que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Luciano. «Estaba guardada en la rosa de Auren», respondió Atsiri. «Cuando toqué la flor la noche que te conocí, sentí algo dentro del tallo. Pasé semanas trabajando con ella en secreto hasta que finalmente logré sacarla. He estado esperando el momento correcto para traerla aquí». Atsiri se dirigió a un lugar específico en la pared, donde uno de los símbolos zapotecos era más grande que los otros. El símbolo representaba una serpiente enrollada,
una imagen que Luciano reconocía de las historias que había escuchado sobre Quetzalcóatl. Atziri insertó la llave en lo que parecía ser solo una grieta en la piedra, pero cuando giró la llave, escucharon un sonido profundo, como si toda la estructura interna del castillo se estuviera moviendo. Los muros parecieron temblar. El polvo de siglos cayó del techo como lluvia. Y luego, un sonido más fuerte, piedra rozando piedra, mientras una sección de la pared se movía lentamente hacia un lado, revelando una cámara oculta. El aire que salió de esa cámara era antiguo y pesado, cargado con la energía de una muerte que había estado esperando ser reconocida. Luciano sintió como si algo lo presionara el pecho, como si los pulmones se le contrajera. Atziri extendió la antorcha dentro de la cámara, y lo que reveló fue a la vez hermoso y horroroso. En el centro de la habitación, sobre una piedra plana, descansaban los restos de lo que había sido un hombre. Cuauhtémoc. 20 años de muerte no habían sido suficientes para degradar completamente los huesos. El cuerpo estaba envuelto en lo que parecía ser telas antiguas, y su esqueleto estaba decorado con símbolos pintados en lo que parecía ser oro y pigmentos naturales. Había flores momificadas por el tiempo, colocadas alrededor del cuerpo en un patrón ritual. Candles de cera, completamente consumidas, se disponían en formación circular. «Mi abuela lo preparó», susurró Atziri, sus ojos llenándose de lágrimas. Cuando ella fue sirviente aquí, cuando descubrió dónde lo habían ocultado, ella lo preparó para un descanso honorable. Lo cubrió con las ceremonias de nuestro pueblo, aunque tuviera que hacerlo en secreto. Ella fue la última persona en honrar a Cuauhtémoc, en reconocer que había sido un hombre, no solo un prisionero. Luciano dio un paso hacia los restos, pero se detuvo. Algo dentro de él le advertía que este era un umbral que, una vez cruzado, lo cambiaría de formas que no podía predecir. «Si entramos allí», dijo lentamente, «si tocamos este cuerpo, si reconocemos lo que ha sucedido, ¿qué pasa entonces?» Atziri se giró para mirarlo. Sus ojos eran pozos de emoción contenida, de dolor ancestral, de esperanza frágil. «Entonces», dijo ella, «comenzamos a romper la maldición. Porque mientras Cuauhtémoc permanezca oculto, mientras su muerte permanezca sin reconocer, mientras su injusticia permanezca en la sombra, la maldición fluirá a través de las líneas de sangre. Pero si lo traemos a la luz, si honramos su memoria, si permitimos que su espíritu descanse finalmente, entonces quizás podamos liberarnos. Todos». Luciano tomó la mano de Atziri. Juntos cruzaron el umbral de la cámara oculta. El interior era más grande de lo que habían esperado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos zapotecos, historias contadas en imágenes. Luciano no podía entender todas, pero Atziri fue traduciéndolas mientras se movían. Aquí está la vida de Cuauhtémoc, su infancia como hijo de un líder, su educación, su valor como guerrero. Y aquí, Atziri tocó una sección donde los símbolos eran más oscuros, más angulares. Está la traición, está tu padre, está el momento en que Xicoténcatl y Cuauhtémoc caminaron en la trampa. Cuando llegaron al cuerpo, Atziri se arrodilló. Luciano vio que movía los labios en silencio, recitando algo en un idioma que él no comprendía. Una oración, un ritual. Un despedida a un hombre que había muerto, esperando que su hermano lo salvara. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Luciano. Atziri se levantó. Miraba el cuerpo con una compostura que ocultaba un océano de dolor. «Tenemos que llevarlo fuera del castillo», dijo ella, «hacia la rosa de Auren. Hay una razón por la que esa flor creció exactamente donde está. Es el lugar donde la maldición es más fuerte, donde los dos mundos se tocan. Es el lugar donde podemos efectuar la liberación». Luciano dudó.
Mover los restos de un hombre al que su familia había asesinado era cruzar una línea que, en su educación española, representaba una herejía. Era negar la autoridad de la Iglesia, de la corona, de todo aquello que le había sido enseñado como verdad incuestionable. Pero cuando miró a Atziri, cuando vio el dolor en sus ojos, cuando sintió la pulsación de la maldición corriendo por sus propias venas, supo que no había otra opción. El verdadero pecado no era lo que estaba a punto de hacer. El verdadero pecado era lo que su familia ya había hecho. Cuidadosamente, Luciano levantó los restos de Cuauhtémoc. El cuerpo era más ligero de lo esperado, como si el tiempo lo hubiera vaciado de todo peso terrestre, dejando solo el fantasma de lo que había sido. Atziri llevaba la antorcha, iluminando el camino de regreso a través de las mazmorras. Mientras subían hacia el mundo de los vivos, Luciano sintió un cambio en el aire. La atmósfera dentro del castillo, que siempre había parecido pesada con secretos guardados, ahora parecía más ligera. Como si el mero acto de reconocer la verdad, de traer a la luz lo que había estado escondido, fuera en sí mismo una forma de sanación. Cuando finalmente salieron al aire nocturno, encontraron que la noche había cambiado. Una tormenta se estaba formando en el horizonte, nubes negras que convergían hacia el castillo, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a lo que estaban haciendo. El viento llevaba el olor del océano, un olor antiguo y primordial. Caminaron hacia el jardín trasero, donde la rosa de Auren brillaba con un fulgor rojo intenso, como si estuviera ardiendo desde adentro. Cuando llegaron cerca, la flor se movió violentamente, sus pétalos abriéndose completamente, revelando no flores sino algo más profundo, símbolos, luz, energía pura. «Es hora», dijo Atziri, su voz apenas audible sobre el viento creciente. «Es hora de permitir que Cuauhtémoc descanse y que nosotros encontremos nuestro propio camino». Luciano colocó los restos de Cuauhtémoc en el suelo, justo a los pies de la rosa de Auren. Atziri tomó su mano y en ese contacto sintieron el poder de la maldición fluir a través de ellos, reconociéndose, transformándose, cambiando de naturaleza. Ya no era solo una maldición, era una conexión, era un puente, era la posibilidad de redención, aunque el precio de esa redención sería mayor de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. La tormenta que se había estado formando en el horizonte estalló sobre el castillo de Auren, como si los cielos mismos se abrieran en reconocimiento de lo que estaba sucediendo. El viento aullaba entre las piedras, la lluvia caía en torrentes que querían lavar siglos de pecado de los muros. Luciano y Atziri permanecían de pie junto a los restos de Cuauhtémoc, las manos entrelazadas, mientras la rosa de Auren se transformaba ante sus ojos. Los pétalos, que habían sido rojo oscuro, ahora brillaban con un color que no existía en la naturaleza. Era como si la flor capturara toda la luz disponible y la transmutara en algo hermoso y terrible. El tallo se elongaba, creciendo hacia el cielo, sus espinas brillando como cristal. Luciano podía sentir la energía en el aire, palpable, sofocante. Era como si la maldición misma estuviera tomando forma física. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, aunque parte de él ya lo sabía. «La transformación», respondió Atziri, sus ojos hipnotizados por la rosa que se transformaba. «La maldición se está manifestando en su forma más pura. Es casi siempre invisible, abstracta, moviéndose a través de nuestras vidas como una sombra. Pero en momentos como estos, cuando las barreras entre mundos se debilitan, cuando una injusticia finalmente es reconocida, cuando dos almas malditas se encuentran en el lugar exacto donde la maldición fue pronunciada, entonces la magia se hace visible». Los restos de Cuauhtémoc comenzaron a brillar.
El oro y los pigmentos que lo adornaban parecieron tomar vida propia, moviéndose lentamente sobre los huesos blanqueados. Luciano vio símbolos que nunca había visto antes, lenguajes que parecían provenir de épocas anteriores, incluso a los zapotecos. Eran las palabras de la tierra misma, la lengua que hablan las piedras, el agua, el viento. De repente, Atsiri gritó. No era un grito de dolor, sino de sorpresa, de asombro. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, como si fuerzas invisibles la estuvieran tirando en diferentes direcciones. Luciano intentó sostenerla, pero ella lo empujó. «¡No!», jadeó Atsiri, sus ojos muy abiertos. Tengo que sentirlo. Esto es lo que mi abuela experimentó. Esto es lo que ella mantuvo guardado dentro de su corazón durante 50 años. Tengo que sentirlo completamente, o la conexión no será completa». El cuerpo de Atsiri comenzó a irradiar una luz blanca. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de dolor, sino de liberación, de catarsis. Luciano podía ver a través de ella, como si se estuviera volviendo transparente. Y en esa transparencia podía ver imágenes. Su abuela joven, de rodillas en esta misma habitación, limpiando los huesos de Cuauhtémoc con sus propias manos. Su abuela, año tras año, viniendo a esta cámara oculta para rezar, para cantar canciones de duelo, para mantener viva la memoria de un hombre que el mundo había intentado borrar. Ella sufrió, susurró Luciano comprendiendo. «Todos sufrimos», respondió Atsiri, su voz sonando como si proviniera de múltiples lugares simultáneamente. «Es el precio de la verdad, es el precio del amor cuando atraviesa abismos que no deberían ser atravesados». La rosa de Auren alcanzó su apogeo, el fulgor rojo se volvió cegador y Luciano tuvo que cubrir sus ojos. Escuchó un sonido, un grito que venía de todas partes y de ninguna, que era y no era la voz de Cuauhtémoc, que era el gemido de la tierra bajo el peso de generaciones de injusticia. Luego, silencio absoluto. El viento se detuvo. La lluvia cesó en su punto más alto, quedando suspendida en el aire como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Luciano bajó los brazos y abrió los ojos. La rosa de Auren había desaparecido. En su lugar solo había tierra quemada, en patrón circular perfecto. Los restos de Cuauhtémoc también habían desaparecido, consumidos por la energía de la transformación, y Atsiri estaba de pie, completamente inmóvil, sus ojos cerrados, sus labios moviéndose sin sonido. «¿Atsiri?», preguntó Luciano, acercándose cautelosamente. «¿Estás bien?». Ella abrió los ojos lentamente. Luciano vio que algo había cambiado en ella. Había un conocimiento en sus ojos que no estaba antes, una comprensión que trascendía la experiencia de una sola vida. «He visto», dijo ella suavemente, «he visto todo. He visto a Cuauhtémoc en el momento de su muerte. He visto su espíritu siendo atrapado entre mundos porque su cuerpo fue profanado, porque su injusticia no fue reconocida. He visto a mi abuela hablando con su espíritu a través de estos 20 años, manteniéndolo anclado, evitando que se convirtiera completamente en un fantasma atormentado». «¿Y ahora?», preguntó Luciano. «Ahora está en paz», respondió Atsiri. «Ahora descansa». Y con su descanso, la primera parte de la maldición comienza a romperse. «¿Primera parte?», preguntó Luciano, su corazón hundiéndose. Sabía que esto era demasiado fácil, demasiado simple. Las maldiciones pronunciadas por hombres muertos en injusticia no se rompen simplemente con reconocimiento y ritual. Atsiri caminó hacia donde había estado la rosa de Auren. La tierra quemada formaba un patrón, símbolos que eran legibles solo desde una cierta perspectiva. Luciano la siguió, y cuando se posicionó de manera que pudiera ver el patrón completo, respiró profundamente.
había dos símbolos entrelazados. Uno era el de Xicoténcatl, la representación zapoteca de poder y justicia. El otro era el símbolo de la Casa de Mendoza, el águila española coronada, pero estaban unidos de una manera que no debería ser posible. Eran el mismo símbolo visto desde dos perspectivas diferentes, dos formas de entender el mismo concepto. La maldición original, explicó Atziri, fue pronunciada específicamente contra dos cosas. Primero, contra la injusticia de Cuauhtémoc. Eso está ahora sanado. Segundo, contra los Mendoza, para que sufrieran la separación de sus almas gemelas. Eso aún está en efecto. ¿Qué significa eso?, preguntó Luciano, aunque el miedo en su voz revelaba que ya lo sabía. Significa, dijo Atziri, girándose para encararlo, que si amamos con verdadero corazón, si nos damos completamente el uno al otro, entonces la maldición nos separará, nos hará experimentar la muerte en vida, nos hará entender el sufrimiento que tu familia infligió. Pero significa también, continuó acercándose a él, que tenemos la opción. Podemos rechazar este amor, podemos separarnos ahora, y quizás la maldición nos perseguirá, pero de manera más leve, o podemos aceptarla. Podemos amar con todo lo que somos, sabiendo el precio, y confiando en que hay algo más allá de la maldición, que hay redención posible incluso en el sufrimiento. Luciano sintió como si el mundo se desmorona bajo sus pies. Había imaginado que con Cuauhtémoc en paz todo sería diferente, que podrían simplemente ser dos personas que se amaban, que podrían construir una vida juntos. Pero la realidad era mucho más compleja. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo antes de que la maldición se manifieste completamente? No lo sé, respondió Atziri. Mi abuela creía que podría ser años, podría ser meses. La magia antigua no sigue el tiempo lineal que los hombres entienden. Podría ser que mañana nos separemos por una brecha que ninguno podría cruzar, o podría ser que tengamos una vida entera juntos, y solo al final, cuando la muerte ya sea inevitable, la maldición nos alcance. Eso no es una vida, susurró Luciano. Eso es una especie de infierno. Quizás, admitió Atziri, pero es un infierno que elegimos juntos, y hay belleza en eso. Hay poder en ese sacrificio, porque eso es lo que significa romper una maldición verdaderamente. No es que desaparezca, es que aprendemos a vivir con ella de una manera que la transforma en algo diferente. La transformas en significado, la transformas en propósito. Luciano la miró por un largo tiempo. Podía ver toda su vida extendida ante él. Podía ver los años de amor y alegría, pero también podía ver el dolor que vendría al final. Era una visión que habría rechazado hace solo semanas. Pero eso era antes de conocer a Atziri, antes de sentir la maldición fluir a través de sus venas, antes de comprender que el destino no es algo que se hace a ti, sino algo que navegas con la persona que amas. «Ven conmigo», dijo Luciano, extendiendo su mano. «Aunque sea por poco tiempo, aunque sea sabiendo lo que vendrá. Ven conmigo». Atziri tomó su mano. En ese mismo momento la lluvia que había estado suspendida en el aire comenzó a caer nuevamente, pero ahora era más suave, más gentil. Las nubes comenzaron a dispersarse, revelando las primeras luces del amanecer en el horizonte. El castillo de Auren, que había respirado con la pesadez del secreto durante tanto tiempo, parecía aliviarse, pero Luciano sabía que el alivio era temporal. La maldición aún estaba allí, transformada pero presente, esperando, como una bestia que ha sido puesta en jaula, pero nunca verdaderamente domesticada. «Hay una cosa más», dijo Atziri, mientras caminaban juntos de regreso al castillo. «Algo que mi abuela escribió al final del pergamino. Palabras que solo tenían sentido después de vivir todo esto.
¿Qué decía?, preguntó Luciano. Atziri cerró los ojos, recordando. Decía, si aquellos malditos pueden encontrar el amor a pesar del abismo, entonces quizás el abismo será su fortaleza en lugar de su debilidad. Quizás enseñarán al mundo que algunas separaciones son puentes, que algunos sacrificios son celebraciones, que algunas maldiciones son en verdad bendiciones disfrazadas. Luciano apretó su mano mientras salían del jardín. Sabía que las palabras de la abuela de Atziri no eran una promesa, sino una posibilidad. Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a iluminar los muros del castillo de Auren, Luciano decidió creer en esa posibilidad. Decidió que el precio valía la pena, aunque le costara la vida. Los meses que siguieron fueron los más hermosos y aterradores de la vida de Luciano. Durante el día, él y Atziri mantuvieron sus distancias, preservando la apariencia de una relación amo-sirviente que los sirvientes y la familia esperaban. Pero durante las noches, cuando el castillo de Auren dormía, se encontraban en los lugares que se habían convertido en sagrados para ellos. La biblioteca antigua, donde descubrían historias juntos. El patio trasero, donde la rosa de Auren había desaparecido, pero dejado tras de sí un aire de transformación. Luciano comenzó a reescribir la historia de su familia. No públicamente, sino en pergaminos privados que guardaba en la biblioteca. Escribió la verdad sobre Xicoténcatl, sobre Cuauhtémoc, sobre la traición de su padre. Escribió sobre la maldición, aunque sabía que parecería locura para cualquiera que lo leyera. Pero no escribía para ser creído. Escribía para que la verdad existiera en algún lugar, en alguna forma, incluso si solo su descendencia la encontraba siglos después. Atziri, por su parte, comenzó a enseñar a Luciano el idioma zapoteco. No solo las palabras, sino la cosmovisión detrás de ellas. Le mostró cómo su gente veía el mundo como un organismo viviente, como un círculo donde nada se pierde completamente, sino que se transforma. Le explicó que la maldición, desde esta perspectiva, era simplemente una parte de ese ciclo de transformación. Nada más, nada menos. Una noche, mientras estaban en la biblioteca iluminada solo por velas, Luciano preguntó, ¿has sentido algún cambio? ¿Alguna señal de que la maldición se está acercando? Atziri estaba peinando su cabello largo, un ritual que habían comenzado a realizar juntos durante estas noches privadas. Ella pausó, sus dedos quedando inmóviles en su cabello negro. Cada día, respondió ella suavemente. Cada día, siento que algo se mueve más cerca. Es como si la magia estuviera esperando el momento exacto, el punto en el que nuestro amor sea lo suficientemente fuerte como para que la prueba tenga significado. Mi abuela escribió que la maldición no actúa de manera lineal. Actúa en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando más necesita demostrar su poder. ¿Tienes miedo?, preguntó Luciano. Terriblemente, admitió Atziri. Pero no del dolor o de la separación. Tengo miedo de que cuando llegue el momento no sea lo suficientemente fuerte. Tengo miedo de fallarle a mi gente, de no honrar adecuadamente el sacrificio de Cuauhtémoc, de traicionar la redención que mi abuela gastó su vida intentando forjar. Luciano se acercó a ella y colocó sus manos sobre las suyas. Permanecieron así en silencio. Dos personas malditas en una habitación llena de libros polvorientos, el peso del destino descansando sobre sus hombros con la facilidad de una pluma. Fue entonces cuando escucharon el grito. Provenía de las dependencias de los sirvientes, una voz de mujer llamando en la noche. Luciano y Atziri se levantaron simultáneamente, sin necesidad de hablar, ambos sabiendo que algo había salido mal. Corrieron a través del castillo, sus pies descalzos silenciosos sobre las piedras frías.
Cuando llegaron a las dependencias, encontraron a una sirvienta llamada Magdalena de pie en el patio, apuntando hacia el cielo. ¡Miren!, gritaba. ¡Miren lo que está sucediendo! Luciano y Atziri levantaron sus ojos al cielo nocturno. Lo que vieron los dejó sin aliento. Las estrellas estaban cambiando, no de posición, sino de color. Una por una, comenzaban a brillar con tonos de rojo profundo, como si estuvieran siendo consumidas desde adentro por fuego. La maldición, susurró Atziri, ha llegado a su punto de manifestación. ¿Qué significa esto?, preguntó Luciano, el terror acelerando su corazón. Significa, respondió Atziri, tomando su mano, que esta noche, quizás todas las noches siguientes, seremos separados de maneras que desafían la explicación. La maldición nos enfrentará a la decisión final. Debemos elegir entre el otro o elegir entre nosotros mismos. No entiendo, dijo Luciano. Pronto lo harás, respondió Atziri. Pero antes, hay algo que debo mostrar. Atziri lo llevó al patio trasero, donde la tierra quemada que quedó después de que la rosa de Auren desapareciera había permanecido sin cambios durante meses. Pero ahora, mientras miraban, la tierra comenzó a moverse. De ella surgieron raíces negras, como si fueran dedos de algún ser enterrado intentando escapar. Las raíces se entrelazaban, formando patrones, formando palabras en el idioma antiguo que solo Atziri podía leer. ¿Qué dice?, preguntó Luciano. Dice, respondió Atziri, su voz temblorosa, la redención requiere sacrificio. El sacrificio requiere elección. Que aquellos que aman a través de la maldición elijan la eternidad juntos en este mundo, o la eternidad separados en los próximos. Que elijan antes de que el amanecer brille 3 veces más. Luciano sintió como si sus piernas fueran a fallar. 3 días. 3 días para decidir si vivirían una vida mortal juntos, sabiendo que al final la maldición los separaría en la muerte, o si se separarían voluntariamente ahora, permitiendo que sus almas encuentren paz en diferentes caminos. ¿Hay una tercera opción?, preguntó desesperadamente. Atziri se giró hacia él, y en sus ojos Luciano vio toda la sabiduría de su gente, toda la comprensión de ciclos y transformaciones que la educación española nunca le había enseñado. Siempre hay una tercera opción, dijo ella, pero nunca es la más fácil. Antes de que Luciano pudiera preguntar qué era esa tercera opción, las raíces negras se sintieron del suelo, envolviéndolos a ambos en su abrazo. La maldición, manifestada en forma física, los sostenía con la suavidad de una madre y la fuerza de una cadena. Luciano vio a través de los ojos de Atziri, sintió sus emociones, sus miedos, sus esperanzas, y supo, en ese momento de conexión completa, que ella ya conocía cuál era la tercera opción. La tercera opción era aún más prohibida que cualquier maldición. Era transformación, era dejar de ser humanos, en el sentido que el mundo español entendía. Era volverse parte de la magia misma, parte del ciclo de transformación que Atziri describía. Era sacrificar la humanidad para salvar el amor. Cuando las raíces finalmente los liberaron, ambos sabían qué debían hacer. Y aunque el miedo aún corría por sus venas, también corría algo más. La certeza de que el amor, en su forma más pura, es capaz de cualquier cosa. Permanecieron juntos en el patio trasero durante toda la noche, mientras las estrellas rojas miraban desde el cielo, mientras las raíces negras pulsaban con vida antigua bajo sus pies. Y con cada hora que pasaba, el castillo de Auren parecía transformarse. Sus piedras grises comenzaban a brillar con un tinte rojo, como si toda la estructura estuviera siendo consumida desde adentro, no por fuego, sino por magia. El amanecer llegó con un cielo que no debería existir.
no rojo completamente, sino un degradado de rojos, naranjas y purpuras que desafiaban toda lógica natural. Las aves no cantaban. El océano abajo estaba quieto, como si retuviera el aliento. El mundo entero parecía estar esperando lo que vendría después. Luciano y Atziri se miraron, sus manos aún entrelazadas, sus destinos ahora irrevocablemente unidos. En 2 días más tendrían que hacer su elección final. Pero en ese momento, mientras el sol transformado iluminaba el castillo de Auren con su luz imposible, decidieron vivir esos 2 días completamente. Decidieron amar sin reservas, sin temor, sabiendo que cualquiera que fuera su elección, estarían juntos en ella. El segundo día comenzó como una alucinación. Luciano se despertó en la biblioteca para descubrir que las paredes habían cambiado de color. No era una pintura, sino algo más profundo, como si la piedra misma hubiera absorbido el color rojo del cielo durante la noche. Los libros brillaban suavemente, sus páginas emitiendo un fulgor dorado débil. Fue como si el castillo completo estuviera transformándose, su estructura física disolviéndose gradualmente en algo que no era ni completamente real ni completamente mágico. Atziri lo encontró en el patio. Se veía diferente bajo esta nueva luz. Sus rasgos parecían más afilados, sus ojos reflejaban colores que no estaban presentes en el mundo natural. Luciano se dio cuenta de que él también debía estar cambiando. Podía sentirlo en sus huesos, en la manera en que la magia corría a través de sus venas, como sangre. No era doloroso, sino extraño, como si estuviera despertando a una parte de sí mismo que siempre había existido, pero que nunca había sido permitida manifestarse. «Tuvimos un visitante esta noche», dijo Atziri. Su voz sonaba como su propia voz, pero con capas adicionales, como si múltiples versiones de ella estuvieran hablando simultáneamente. «Mi abuela». «¿Tu abuela?», preguntó Luciano. «¿Pero no murió hace años?». «En el mundo de los vivos sí», respondió Atziri. «Pero en los mundos espirituales, en los lugares donde la magia antigua toca la realidad, ella siempre ha estado aquí. Ha estado esperando este momento. Ha estado guiando nuestros pasos desde antes de que naciéramos». Atziri extendió su mano y en la palma sostenía algo que brillaba. Era una moneda antigua hecha de un metal que Luciano no reconocía. En una cara estaba grabado el símbolo de Xicoténcatl, en la otra el símbolo de la Casa de Mendoza. Pero esta vez no estaban separados, sino unidos en la misma cara, sin conflicto, en armonía. «Mi abuela me dio esto», explicó Atziri. «Me explicó la tercera opción, la verdad que la maldición de mi abuelo ocultaba en su interior. Verás, las maldiciones pronunciadas por magos verdaderos nunca son solo castigo, siempre contienen dentro de ellas la semilla de su propia redención. Xicoténcatl, al maldecir a tu familia, también creó el potencial para una transformación, para una evolución, para algo que está más allá de la comprensión humana ordinaria». Luciano tomó la moneda de las manos de Atziri. El contacto fue como tocar fuego que no quemaba, energía pura que fluía entre sus dedos. «¿Qué debo hacer?», preguntó. «Debes elegir», respondió Atziri, «pero no elegir solo por ti, sino por todo aquello que tu existencia representa. Los conquistadores vinieron a esta tierra creyendo que podían conquistarla, poseerla, transformarla según su voluntad. Pero la tierra tiene su propia magia, su propia vida, su propia comprensión de lo que debería ser. La maldición de Xicoténcatl fue un acto de defensa, una manera de sellar la magia de esta tierra dentro de las líneas de sangre de aquellos que la violaron. Y ahora, después de 20 años, esa magia está lista para transformarse. ¿En qué se transforma?», preguntó Luciano, aunque parte de él ya lo sabía.
En nosotros, respondió Atziri. Podemos elegir permanecer como humanos, vivir una vida mortal juntos, sabiendo que al final la maldición nos separará en la muerte. O podemos elegir una tercera opción. Podemos permitir que la magia de nuestros ancestros nos consuma, que nos transforme en guardianes de este lugar, en guardianes de la magia que fluye bajo estas piedras. No seríamos ni vivos ni muertos, sino algo intermedio, algo nuevo. Luciano miró la moneda en su mano. Sintió el pulso de la magia dentro de ella, el latido del corazón de la tierra. ¿Cuál es el precio de esa transformación?, preguntó. El precio, respondió Atziri lentamente, es abandonar la humanidad tal como la conocemos. Es dejar de envejecer, de cambiar, de vivir en el tiempo lineal que los humanos entienden. Es permanecer aquí, en este castillo, en este lugar donde la magia es fuerte, durante siglos, pero es también permanecer juntos, sin separación, sin muerte, sin final. Solo transformación continua. ¿Y tu gente?, preguntó Luciano. ¿Qué pasa con aquellos que aún viven, con aquellos que heredan el peso de la injusticia? Mi gente entenderá, respondió Atziri, porque habrá un símbolo, un recordatorio. Cada año, en el aniversario de la noche cuando Xicoténcatl pronunció la maldición, la magia se manifestará. Aparecerán flores, la rosa de Auren renacerá, y todos sabrán que la injusticia fue reconocida, que la verdad fue honrada. Y habrá también una advertencia, una enseñanza de que la conquista tiene un precio, de que la magia de la tierra no puede ser violada impunemente. Luciano dejó caer la moneda, no en rechazo, sino en reverencia. La moneda cayó lentamente, como si el aire mismo se resistiera a su caída. Cuando tocó el suelo, no sonó, sino que simplemente desapareció, consumida por la magia que ahora impregnaba cada superficie del castillo de Auren. ¿Tienes otra elección?, preguntó Luciano mirando a Atziri a los ojos. Si dices no, si eliges la separación, entiendo. No quiero aprisionarte en la eternidad si no es lo que deseas. Atziri sonrió, una sonrisa triste y radiante simultáneamente. «Oh, Luciano», dijo, su voz sonando como la voz de su abuela, como la voz de su gente entera. «He esperado siglos por este momento. Desde antes de que nacieras he estado esperando. Porque la magia no conoce el tiempo como lo conoces tú. Para nosotros, para aquellos de nosotros que somos productos de la tierra misma, el tiempo es un círculo, y he vivido este momento innumerables veces en sueños, en meditaciones, en las grietas entre mundos. Mi elección fue hecha hace mucho tiempo. Siempre he estado eligiendo venir aquí, a este castillo, a encontrarte, a romper la maldición no matándola, sino transformándola en algo que podamos vivir con alegría. Se acercó a Luciano, y cuando sus manos se tocaron, sintió como si toda su existencia se reescribiera. Podía ver sus vidas anteriores, todas las veces que habían nacido, se habían encontrado y se habían amado a través de siglos. Podía ver las vidas futuras, miles de años extendiéndose ante él, donde él y Atziri permanecían juntos, guardando el castillo de Auren, protegiéndolo, transformándolo en un lugar donde la magia y la humanidad podrían coexistir en armonía. ¿Estás segura?, preguntó nuevamente, aunque sabía que lo estaba. Más segura que de cualquier cosa en mi vida mortal, respondió Atziri. Ahora debemos estar unidos cuando llegue el tercer amanecer. Debemos estar juntos en el lugar donde todo comenzó. En los jardines, donde una vez creció la rosa de Auren. El segundo día pasó en una nebulosa de preparación y despedidas silenciosas. Luciano escribió cartas a su padre, a su familia, explicando su elección. No sabía si alguna vez serían encontradas,
Pero tenía que intentar, tenía que dejar un registro de la verdad, un testamento de lo que había elegido sacrificar y por qué. Atziri pasó el día peinando cada rincón del castillo, como si estuviera diciendo adiós a la vida mortal que nunca realmente tuvo. Hablaba con los sirvientes, les contaba historias, les regalaba pequeños objetos que llevarían recuerdos de ella. Luciano se dio cuenta de que ella ya había hecho esto muchas veces antes, en otras vidas, en otros tiempos. Ella era el guardián de ciclos, el recordador de transformaciones. Cuando llegó la noche del segundo día, el castillo de Auren había cambiado casi completamente. Las piedras grises ahora brillaban con el color rojo profundo de la magia antigua. Las ventanas emitían luz, como si fuego ardiera dentro de cada habitación. El océano abajo estaba de un color que no debería existir, un púrpura profundo que reflejaba el cielo transformado. Luciano y Atziri se encontraron en los jardines donde una vez había crecido la rosa de Auren. La tierra seguía quemada, pero ahora pequeños brotes estaban surgiendo de ella. No flores aún, sino promesas de flores, la magia preparándose para la última transformación. ¿Qué sucede mañana?, preguntó Luciano. Mañana, respondió Atziri, cuando el sol sale por tercera vez desde que las estrellas se volvieron rojas, la magia completará su ciclo. La rosa de Auren florecerá nuevamente, pero esta vez será diferente. No será una flor maldita, sino una flor sagrada. Y en el momento en que florezca completamente, nosotros nos transformaremos. La maldición se romperá, no porque desaparezca, sino porque nos convertiremos en algo que está más allá de las maldiciones. Seremos la redención viviente. Seremos la prueba de que incluso el dolor más profundo puede transformarse en belleza. Luciano la besó entonces, no como un hombre besa a una mujer, sino como alguien que ama besa lo sagrado, lo eterno, lo profundamente verdadero. Sintió a través de ese beso toda la magia que fluía a través de ella, toda la sabiduría de generaciones, toda la fuerza de la tierra. Te amo, dijo. En todas las vidas, en todas las transformaciones, en todas las formas que podamos existir, te amo. Y yo te amo, respondió Atziri. A pesar de la traición de tu gente, a pesar del dolor de mi gente, te amo porque es en ese amor donde la redención finalmente se encuentra. La noche se cerró alrededor de ellos. Permanecieron juntos en los jardines hasta que el primer rayo de sol tocó el horizonte. Y cuando ese sol se levantó, fue de un color diferente que no tenía nombre. Era el color de la transformación, el color del final de un mundo y el comienzo de otro. En el momento exacto en que el sol alcanzó su apogeo, la tierra bajo sus pies tembló. Los brotes pequeños en la tierra quemada se dispararon hacia el cielo, creciendo, ramificándose, multiplicándose. La rosa de Auren resurgió, pero no como antes. Esta vez era un árbol entero con flores rojas que brillaban con cada color que jamás haya existido, flores que contenían dentro de ellas toda la magia de México, toda la historia, todo el sufrimiento y toda la alegría. Luciano sintió que su cuerpo comenzaba a cambiar. Su piel se volvió transparente, revelando vetas de luz dentro de él. Sus ojos se ampliaron, permitiendo ver en más dimensiones simultáneamente. No estaba muriendo, sino evolucionando, transformándose en algo que su antiguo yo nunca hubiera podido comprender. Atziri estaba sufriendo la misma transformación. Sus ojos se volvieron de un rojo profundo, su cabello comenzó a brillar como si fuera oro líquido. Sus pies, una vez unidos a la tierra de manera ordinaria, ahora parecían arraigados en ella, conectados no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando el proceso se completó, ambos se vieron completamente transformados. No eran humanos, pero tampoco eran fantasmas.
Eran guardianes, protectores, manifestaciones vivas de la redención que habían forjado juntos. Su forma era hermosa y extraña, hecha de luz y magia y amor tan puro que ningún ojo mortal podría mirarlo directamente sin ser transformado por lo que veía. El castillo de Auren pulsó con luz. En ese momento, en todos los lugares donde la magia era fuerte en México, en los templos antiguos, en las cuevas sagradas, en los corazones de aquellos que entendían los ciclos de transformación, se vio una visión. Vieron a dos seres de luz, una imagen de lo que podría ser cuando la injusticia es reconocida, cuando el dolor se transforma en propósito, cuando el amor atraviesa los abismos que no deberían ser atravesados. Y desde ese día en adelante, cada año, cuando el aniversario de la maldición llegaba, la rosa de Auren florecería nuevamente. Los videntes verían a Luciano y a Ciri caminando por los jardines del castillo de Auren, eternos, unidos, guardianes de la magia que los había transformado, y todos entenderían que la verdadera redención no es el final de la lucha, sino la transformación de la lucha en significado, en propósito, en amor eterno. Luciano y Atziri permanecieron en el castillo de Auren durante siglos, no como prisioneros de la maldición, sino como guardianes voluntarios de su transformación. Muchos viajeros llegaron a lo largo de los años. Algunos vieron el castillo brillar en las noches de luna llena. Algunos vieron las flores rojas que crecían en patrones imposibles. Algunos dijeron que había fantasmas, otros que había magia, otros que estaban locos. Pero en el corazón del castillo, en los lugares donde la magia era más fuerte, dos seres de luz caminaban en eternidad, recordando a todos aquellos que pudieran verlos que el amor, verdadero y profundo, tiene el poder de transformar no solo a dos individuos, sino a toda la tierra que los rodea, que la maldición en sus manos no fue una carga, sino una llave que abrió puertas a mundos de posibilidad, a formas de estar que trascienden lo que la humanidad ordinaria podría comprender. Y así, el castillo de Auren se convirtió en un símbolo, no de traición, sino de redención, no de muerte, sino de transformación, no de separación, sino de la unión más profunda que jamás haya existido entre dos almas que eligieron atravesar el abismo juntas, y al hacerlo, lo convirtieron en un puente para todos aquellos que viniera después.